Gracias, Señor, te damos una vez más por este día, por esta noche, por esta nueva oportunidad, Dios, que nos permites estar aquí reunidos. Tal vez no juntos, Dios, físicamente, pero juntos, unidos por tu Espíritu, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña quiénes somos, Dios, a qué pertenecemos ahora y somos un solo cuerpo, Señor, con una misma mente, Señor, y seguimos a la cabeza, Señor, que eres tú, Dios nuestro. Te agradecemos, te exaltamos por todo lo que has hecho, Señor, que has permitido, Dios. Te agradecemos, Dios, por cada cosa en nuestra vida, Señor. Cosas que nos han ayudado, Señor, cosas que tal vez no nos salieron, Dios, pero todo ha sido cuidado, Dios, de tu mano, Dios. Siempre has sido tú soberano, siempre has sido tú el Dios que está en control de todas las cosas, Dios. Y no tenemos mayor cosa que agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Bendice esta clase, bendice esta última clase, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, perdónanos, Señor, si en algún momento hemos fallado, Dios. Quita cualquier cosa que pueda estar interrumpiendo, Señor, nuestra comunión, nuestra relación contigo, Señor. Que podamos escuchar, que podamos meditar, Señor, que podamos pensar, Señor, nuevamente contigo, y que estas palabras, Señor, no sean únicamente cosas extrañas, Dios, sino que sean realmente tu palabra siendo enseñada y predicada, Señor, para que todos nosotros, Señor, juntos como un cuerpo crezcamos en aquel que es la cabeza, Señor, el cual eres tú, Dios. Tú eres nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en tu nombre. Una vez más oramos y decimos amén. Muy bien, empezamos esta última clase, discernimiento espiritual. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a andar revisando eh, partes en la Biblia, personas que tuvieron y que realmente no tuvieron discernimiento espiritual. Y vamos a ir analizando también cuáles son las cosas puntuales que necesitamos tener para poder entender mejor el plan de Dios y para poder discernir correctamente a qué estamos nosotros permitiendo la entrada a nuestro corazón. ¿Y cuáles son las cosas, que necesitamos mantener en nuestra vida para que en comunión con estas cosas nosotros podamos llegar a tener, ¿ok? A tener también discernimiento espiritual? Pero quisiera tomarme un momento, Dios, el momento y orar por nuestra hermana Janet y por nuestro hermano José, los cuales los dos han perdido, Señor, seres queridos. Dios, estamos delante de ti, Señor, una vez más, no siendo, Señor, insensibles, Señor, sino teniendo tu amor, Señor, y ese corazón, Señor, de carne que has puesto en nosotros, el cual nos ayuda, Señor, a compadecernos, Señor, y a sentir todos una misma cosa, Señor. Y Dios, lamentamos las pérdidas de personas tan amadas que tenemos, Dios, a nuestro alrededor. Pero Dios, oramos por nuestra hermana Janet, nuestro hermano José. Dales fortaleza, Señor, dales realmente alivio, Señor, dales un ánimo, Señor, que estén basados en quién eres tú, Señor, en tu palabra, en tu nombre, Señor, en tu poder. Te agradecemos, Señor, por las vidas de cada una de estas personas que han partido, Señor, que han estado tantos años, Señor, con nosotros y que han partido, Señor, de una u otra forma, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú has estado en control, Dios, de esos días, de cada día, Señor, de nuestra vida. Tú estás en control, Señor. Tú sabes, Señor, cada cosa que pasa en nuestra vida, Señor, y tú conoces, Señor, cuando es el fin de nuestros días, Dios. Pero ayúdanos a poder estar, Dios, seguros de que hemos elegido, Señor, el mejor lugar, Señor, uh,
el único camino verdadero, Señor, que son tus brazos, Señor, y tu presencia, Dios. Gracias te damos, pedimos, Señor, por ellos, por realmente fortaleza en estos momentos delicados y expresamos nuestras condolencias, Dios. Gracias te damos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como les iba diciendo, hoy vamos a ver hombres a través de la Biblia o personajes a través de la Biblia que han mostrado realmente discernimiento, y es por eso que nosotros podemos llegar a entender cómo es que también nosotros mismos podemos tener ese discernimiento, ¿ok? En nuestra vida diaria. ¿Y por qué uno sí tuvo discernimiento y por qué el otro no tuvo discernimiento? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los que sí y entre los que no? Y son cosas que a veces nosotros no nos percatamos o no nos damos cuenta, pero son cosas esenciales. Y uno de los primeros casos que vamos a ver es el caso de Caleb y Josué. ¿Quiénes fueron Caleb y Josué? Bueno, fueron parte de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para poder mirar a la tierra que Dios ya le había prometido al pueblo de Israel mediante Abraham y su simiente. Y ahora, desde Abraham hasta este momento en que están frente a frente a la tierra prometida, han pasado muchos años. ¿Ok? Muchos años. Han pasado más de 600 años. Y entonces Dios sigue manteniendo la promesa que le hizo a Abraham con los hijos de Israel, que son la simiente de Abraham, y el pueblo de Israel fue enviado por Dios para que vaya y miren la tierra prometida que iban a recibir. ¿Okay? Ellos fueron enviados para ser espías y para mirar cómo era la tierra prometida que ellos iban a recibir. No era que tal vez iban a recibir, no era que si es que se portaba bien iban a recibir, no era algo condicional. La tierra prometida iba a ser para ellos porque así lo había prometido ya Dios a ellos. Y entonces Moisés, por mandato de Dios, envía a 12 hombres, uno de cada tribu, y entre esos 12 hombres está Caleb y está Josué. Y entonces la pregunta es ahora, ¿cuál es realmente la diferencia entre el reporte de Caleb y Josué y el reporte que dieron los otros 10? ¿Cuál es la diferencia? Mira, si nos ponemos a analizar lo que dijeron los 12 en concreto, era algo que era completamente cierto. La tierra es buena, produce leche y miel, es realmente muy productiva, es muy fructífera, es muy buena, es grande, tiene todo lo necesario, todo lo que necesita una civilización y un pueblo para subsistir, todo lo tenía la tierra de Canaán. Y hasta ahí, en el momento, los 12 estaban de acuerdo con lo que habían visto sus ojos. Pero en el momento en que ellos vieron a los gigantes, 10 dijeron, no podemos con ellos. Nosotros seremos como langostas o como grillos para ellos y nos aplastarán y nos destruirán y moriremos. Pero luego escuchamos que Caleb y Josué dicen, no, al contrario, la ciudad es buena también, así como ustedes los han dicho, los muros son fuertes, sí, pero ellos serán para nosotros como langostas, nosotros podemos aplastarlos. ¿Y cómo es que entonces ahora podemos, como el pueblo de Israel, hacia qué lado vamos? ¿Hacia qué lado nosotros vamos? ¿Qué elegimos? ¿Elegimos creer lo que dice Caleb y Josué o elegimos creer lo que dicen los otros 10 hombres? Y entonces
no se basa simplemente en, ok, ¿quién tiene la razón? Bueno, sé que uno de los dos tiene la razón, ok, uno de los dos dice la verdad. Uno de los dos grupos realmente sí, o morimos o somos mejores y ganamos. Pero uno de los dos, bueno, no sé, voy siguiendo lo que diga el resto. No se trata de eso, sino que se trata de poder discernir realmente de dónde vienen esas palabras que salen de la boca de Caleb y Josué y cómo los otros 10 también pronuncian palabras de desaliento. Porque para Caleb y Josué dice, hey, primero, ¿quién fue Josué? Josué fue el ayudante de Abraham. De Moisés, estuvo en todo momento con Moisés. Ahí era, básicamente lo que significa es que era un siervo de Moisés. Josué le ayudaba en todo lo que pudiera, en todo lo que necesitaba Moisés, Josué lo ayudaba. Y entonces Josué estaba bajo el poder, o no el poder, pero por lo menos la cobertura de Moisés. Y Josué, desde ese punto, él podía ver claramente que Dios había elegido a Moisés para que sea el líder del pueblo de Israel. Y ahora imagínate, Josué escucha de parte de Moisés lo que dice Dios exactamente. Dios mismo habla con Moisés y Josué escucha lo que Dios dice por medio de Moisés. Y entonces Josué es un hombre que aprendió a través de estar cerca en todo momento de Moisés, de escuchar al hombre que Dios había levantado. Y entonces te das cuenta de que cuando Moisés tuvo problemas con el pueblo, o básicamente el pueblo tuvo problemas con Moisés, ¿qué hizo Moisés? Moisés iba hacia Dios. Y entonces está Josué en todo momento mirando, escuchando, percibiendo todo lo que hace Moisés. Y entonces ante cualquier circunstancia él va hacia Dios. Y cuando fueron enviados entonces, Josué va con una actitud junto con Caleb de que, hey, Dios está realmente con nosotros. Las promesas de Dios están con nosotros. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho y ha comentado, así será, porque así se hizo al principio y así se hará con nosotros. Vamos, nosotros somos más que ellos. Somos más poderosos. Los gigantes serán como langostas, y los pisaremos y los destruiremos y tomaremos la tierra por heredad, que nos pertenece. Pero ¿qué dijo el pueblo? No sé, Josué, Caleb, no estoy seguro. Pero si 10 lo dicen más que 2, 10 le gana a 2. Así que el pueblo dice, vámonos con los 10. No podemos. Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Pudimos haber muerto ahí. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 9, hablando acerca de esa generación, ¿ok? Hablando acerca de esa generación. Ellos tuvieron que elegir entre escuchar a Josué y Caleb o escuchar a los 10. Y aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 8, podemos empezar desde el 7 y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ojo, Dios se manifestó a esa generación y ellos oyeron, dice, ¿ok? Ellos oyeron y versículo 9 dice que básicamente vieron. Ellos oyeron y ellos vieron. Oyeron y vieron. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Que no creyeron. Ese fue el problema. Entonces, cuando uno no cree, cuando uno no recibe la palabra y mezcla fe con la palabra que ha recibido, entonces es difícil que puedas tener discernimiento espiritual porque no estás recibiendo la fuente espiritual
de aquel Dios que es espiritual y que nos habla a través del Espíritu. Mira lo que dice en el siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Tanto a ellos como a nosotros se nos ha mencionado las promesas de Dios, las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Pero mira lo que dice: pero no les aprovechó el oír la palabra a ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Dios habló y muchas veces. Y aparte de hablar muchas veces, Dios mostró su poder muchas otras veces. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos no tuvieron fe ni con lo que escucharon ni con lo que vieron. Y por lo tanto, esa generación no pudo tener discernimiento para realmente entender que lo que decía Josué y Caleb era realmente el corazón de Dios manifestándose en ellos para que ellos cobren ánimo y vayan y tomen la tierra que Él les había dado en promesa muchos años antes. No tuvo discernimiento. No tuvo discernimiento. Y ojo, no es que ellos haya sido la primera vez, no, varias cosas sucedieron. Como dije, salieron de Egipto, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron el mar rojo abrirse, vieron a los egipcios muertos en el mar, vieron cómo Moisés endulzó unas aguas que eran amargas con un árbol, vieron cómo realmente Dios los guiaba y no se enfermaron, vieron cómo Dios estaba protegiéndolos y el enemigo nunca los alcanzó, pero aún así, ellos, a pesar de ver y escuchar la voz de Dios, no pusieron fe. Y entonces uno de los puntos que hoy queremos tocar es el hecho de que cuando nosotros oímos, pero no creemos, no tenemos discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros necesitamos oír de Dios y entonces poner fe en lo que escuchamos. Y mientras hacemos eso, porque la palabra de Dios produce en mí fe y esa fe se mezcla con lo que yo he escuchado, entonces yo puedo ser capaz de discernir la voz de Dios, aun cuando esa voz me dice que es difícil tener que ir a tomar la ciudad de otros porque hay gigantes. Pero a causa de que yo escucho la voz y reconozco la voz y sé quién dice todas esas cosas, entonces yo creo y voy y tomo posesión de la tierra. Y los únicos que pudieron tomar posesión de la tierra de toda esa generación fueron Josué y Caleb. Moisés no entró, los otros 10 que estuvieron con Josué y Caleb viendo la tierra no entraron, sus padres no entraron, su generación anterior no entró, entró una nueva generación y entraron con Josué y entraron con Caleb, los dos hombres que tuvieron discernimiento a la hora de ver el plan de Dios en acción para su pueblo y para su vida. Otro ejemplo puede ser Elías con Eliseo. Elías, ¿cuál era una de las cosas que siempre hacía Eliseo? Estar cerca del hombre de Dios, estar cerca del profeta de Dios, estar cerca de Elías. Él estuvo en todo momento con Elías. Incluso cuando Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque yo necesito ir solo por el camino. ¿Qué dijo Eliseo? No, yo voy contigo. No, Eliseo, quédate porque tengo que ir solo yo. No, voy contigo. Eliseo era alguien que también estaba como Josué, escuchando la voz de Dios a través del hombre de Dios.
Y entonces cuando tú escuchas la voz de Dios y ves las obras del poder de Dios, entonces tú puedes tener tanta fe que puedes hacer cosas que Dios te permite hacer a ti mediante el poder que opera en ti por el Espíritu Santo. Y entonces ese poder del Espíritu Santo en ti te da un discernimiento espiritual para reconocer todas las cosas que están puestas delante de nosotros. ¿Y qué dijo al final Eliseo cuando fue llevado Elías? Hey, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Una doble porción de lo que tú tienes. Eso quiero, Elías. Una doble porción. Quiero escuchar el doble la voz de Dios. Quiero creer el doble lo que Dios me dice a mí. Y quiero poder ver doblemente lo que sucede. Y si tú lees en el caso de Eliseo, tú te das cuenta que cuando Eliseo ahora es el profeta de Dios, y él tiene su siervo Giesi, y vienen a los asirios a querer invadir la tierra donde están ellos, Eliseo dice, hey, Giesi, no te asustes, no temas, tranquilo. Porque Giesi estaba viendo a toda la ciudad sitiada por el ejército enemigo, pero ¿cuál fue la oración de Eliseo? Dios, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver realmente lo que está sucediendo. ¿Y qué sucedió? Dice que cuando Giesi abrió los ojos, él vio ángeles, ejércitos de ángeles que estaban cuidando de la ciudad y estaban manteniendo en calma el ejército enemigo. Por eso no se molestó Eliseo en asustarse, porque él sabía, tenía discernimiento de ver las cosas como realmente son y no como aparentan ser, como dijimos en la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta clase. Ojo, cuando nosotros buscamos consejo de parte de Dios, ¿dónde buscamos consejo nosotros? ¿Cuál sería la mejor forma de obtener un consejo? Bueno, está la Biblia, pero también en la Biblia, la Biblia necesita ser enseñada también por un pastor. Y entonces, en Proverbios capítulo 13, esto es como un paréntesis, antes de que me olvide. En Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. En otras palabras, lo que dice este versículo es, hey, ¿quieres ser sabio? Entonces, júntate, agrúpate, reúnete, camina con los sabios. Y si lo hacemos al revés, entonces si no quieres ser sabio, júntate, reúnete, anda, camina con los insensatos. Y entonces vemos tanto en Josué como en Eliseo que esto se cumple. Ellos anduvieron con el hombre de Dios y en el momento en que ellos andan con el hombre de Dios, escuchan de Dios y entonces creen y ven y pueden obtener el discernimiento espiritual que necesitan. Y cuando buscamos consejo, que era lo que quería decir también, tenemos que tener discernimiento. Ojo, que buscamos consejo obviamente porque queremos tener discernimiento de cómo hacer o cómo cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque, como hemos venido diciendo, no todas las puertas ni todas las cosas que aparecen en mi camino realmente son o provienen de parte de Dios. Y a veces pensamos porque tenemos dos, vamos a dibujar como siempre. A ver.
supongamos que tenemos dos puertas. ¿Ok? Dos puertas. Estas dos puertas, ¿ok?, llevan a lugares distintos. Y entonces nosotros no sabemos qué es lo que hay detrás de esa puerta, o de esas dos puertas, o tres puertas, o cuatro puertas, o muchas puertas. No sabemos, pero necesitamos ser espirituales realmente y tener sabiduría y discernimiento para poder elegir realmente cuál es la puerta correcta. Tal cual como le pasó a los hijos de Israel, ellos tuvieron que decidir, pero ellos decidieron basados en lo que escucharon, ¿ok?, de parte de los 10 espías, y no tanto por lo que escucharon de Josué. Y entonces, como ellos no venían y no venían escuchando la voz de Dios y no venían realmente creyendo con fe todo lo que vieron de Dios, para ellos fue realmente difícil poder entender lo que decían Josué y Caleb. Y entonces nosotros, 2025, tenemos la misma situación, tenemos el mismo estado, la misma cosa. Hay cosas que tenemos que decidir, y entonces nosotros o seremos como el pueblo o podemos ser como Josué y como Caleb. Y tenemos que decidir, hey, ¿a cuál de las dos puertas voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que hago? Porque, claro, las puertas que muchas veces tenemos enfrente de nosotros, no es que una diga, ok, esta es la puerta de Dios. No tienen un letrero que digan Dios y la otra que diga Satanás. Ok, no hay eso. No hay de que la puerta de Dios y la puerta de Satanás. No dicen. Pero necesitamos ser sabios para poder entender. ¿Y qué sucede? Ok, eso es cuando hay dos puertas. Pero ¿qué sucede si es que solamente hay una sola puerta? Significa entonces que siempre, ok, significa que siempre que hay una puerta enfrente, yo necesito entrar por esa puerta. Tal vez no. Tal vez no. Pero para eso necesitamos discernimiento. Porque no sabemos. Esa puerta puede ser Dios como no puede ser Dios. Pero ¿cómo sabremos que realmente esa puerta es la que necesito cruzar o la que debo evitar? Discernimiento. ¿Y cómo? Y esto pasa al segundo punto. ¿Cómo es que nosotros podemos buscar elegir de la mejor manera? Es a través de la oración. Porque mira, en el caso de que haya una sola puerta, ¿ok? A veces decimos, ok, yo no estuve buscando algo, pero de repente apareció. Ok, eso debe ser de Dios. Debe ser que Dios me está hablando y Dios me está respondiendo. Ok, entonces voy a hacer caso y voy a entrar por esa puerta. Pero hey, ¿sabes qué? Eva también pudo haber dicho lo mismo en todo caso. Bueno, Dios, yo no estuve buscando nada, simplemente estuve caminando y apareció la serpiente. Oh, entonces esto debe ser de Dios, porque apareció la serpiente y me dijo, come de este árbol. Ok, entonces debe ser de Dios. Pero entonces no fue de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que necesitamos hacer siempre para entender y saber y comprender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la puerta que yo debo elegir o que debo evitar? Oración. Es una de las claves en nuestra vida, la oración. Debe ser una puerta que sea... la oración debe ser un estilo de vida. Eso es lo que significa la oración. Necesita convertirse en un estilo de vida. Y cuando hablamos de oración, muchas veces podemos, ayer lo decía en el grupo de Durán, muchas veces podemos llegar a confundir el hecho de que oración u orar solamente significa estar de rodillas,
llorando, clamando por 2 horas en la soledad de nuestro cuarto, pero realmente la oración lo que significa es tener un estilo de vida en nosotros que habla y conversa con Dios. ¿Ok? Que habla y conversa con Dios. No es solamente hablarle a Dios. No confundamos. Es conversar con Dios. Y en una conversación hay 2 agentes, en este caso Dios y yo, que está hablando. Yo hablo y Él escucha. Pero mucho más cuando Él habla, yo debo escuchar. Porque si solamente es hablar a Dios, simplemente es, ok, Dios, esto, gracias. Y a veces tenemos esa forma de pensar diferente o extraña o errónea, que no es realmente lo que dicen las Escrituras. Hey, orar es hablar con Dios. Y puede ser en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Quiere decir que en todo tiempo tenemos que tener una actitud de oración. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras voy en el bus y no estoy haciendo nada, en mi corazón puedo estar orando. Puedo ir caminando por la calle y puedo estar orando. Puedo estar cocinando o lavando los platos o haciendo otro tipo de cosas y puedo estar orando en mi corazón. Y orar es conversar con Él. Hey, Dios muchas veces se revela en la oración cuando nosotros decidimos escuchar su voz. La oración también es quedarse muchas veces callado, con la misma intención, con el mismo espíritu de humildad, pero quedarse callado y escuchar la voz de Dios. Eso también significa oración. No es solamente sacar palabras de nuestra boca. A veces podemos orar por media, 40, 50 minutos y está bien, es perfecto. Pero a veces necesitamos también callar para escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿cómo es que vamos a identificar? ¿Cómo es que vamos a tener discernimiento? ¿Cómo es que vamos a ver cuál es realmente el plan y el camino de Dios que debemos seguir? Mediante la oración. Oramos a Dios y Dios, que tiene el control de todas las cosas y que es el supremo y el soberano sobre todas las cosas, Él nos va a ir revelando poco a poco lo que es el camino el cual debemos seguir. Y ojo, esto se trata de decisiones. Así como necesito decidir si entro o no entro por esa puerta, la oración también es algo que debo decidir. ¿Oro o no oro? Pero ¿sabes qué? El enemigo, tu carne, va a decir, no ores. Simplemente entra, pasa la puerta, hazlo, ya está. Apúrate. Es como que te está presionando. Hey, necesitamos hacer algo, apúrate, tienes que hacer esto, ya, apúrate, no hay tiempo, se acaba el tiempo. Y es como que no, espérate. Hey, primero puedo orar a Dios. Dios, ¿quieres realmente que haga esto? ¿Está en tu plan? Muéstrame tu palabra, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu plan, tu camino, muéstrame, revélame. Hay esto, Dios, muéstrame, enséñame. Oro a ti, te lo dejo en tus manos. Eso también se puede hacer. Y eso es lo que Dios busca. Que cuando haya que tomar decisiones, tú lo busques a Él para que esas decisiones sean basadas en su palabra, en quién es Él y en su poder por medio del Espíritu Santo que Él te ha dado a ti para revelarte lo que necesitas entender. Y a veces no te revela del todo el 100%, sino que te va revelando poco a poco. A medida que vas tomando pasos de fe, Él te va revelando las cosas. Así que necesitamos tener eso en mente. Y Dios, mira, Dios busca la forma, la manera de hacer que su voluntad sea claramente visible para ti. Él se encarga de hacer que tú entiendas, que tú comprendas cuál es la voluntad que Él tiene para ti y qué es lo que Él busca de ti. Y
como dije, es hacer tiempo, es una decisión. No quiero orar, estoy cansado, estoy enojado, estoy con muchas cosas, pero hey, puedo orar. Dios, gracias. Gracias porque puedo orar. Gracias. Gracias, Señor. Mira, un caso de eso está en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13. Okay, mientras ustedes buscan, yo voy a buscar acá. Ok, Primera de Samuel 13. Saúl tenía una sola cosa que hacer: esperar a que llegara Samuel. Era todo lo que necesitaba hacer Saúl, esperar a Samuel. Porque Samuel iba a ofrecer el sacrificio para Dios y iban a ir luego a la batalla y entonces iban a tener victoria. Pero mira lo que sucede. Mira cómo opera un hombre que no está siendo espiritual, que no escucha la voz y por lo tanto no obedece y no tiene fe de que va a suceder tal cual como se había dicho. Capítulo 13 de Primera de Samuel, en el versículo 10, dice lo siguiente. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi. Mira, ojo, vi. Estamos hablando de percepciones naturales, discernimiento o natural, o básicamente juzgar las cosas de manera natural con lo que es espiritual. Aquí está diciendo Saúl: vi que el pueblo se me desertaba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y vi que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, por lo tanto, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues. Y ese es el problema cuando nosotros operamos no en el espíritu, sino en nuestra propia carne. Que buscamos la manera de hacer algo para Dios y no esperamos mejor en que Dios haga su obra perfecta en mí. El hombre natural es como Pedro, impulsivo, rápido para responder, rápido para actuar, rápido para hacer, pero Dios dice: hey, ¿qué dice Salmo 46:10? Hey, estad quietos, tranquilo, conoce que yo soy Dios. Y cuando dice estad quietos es como que estate sentado o arrodillado en una actitud de oración, en una actitud de dependencia total hacia mí, y yo me manifestaré y mostraré y podrán ver todo el mundo que yo soy Dios. Y aquí Samuel está actuando todo lo contrario como un hombre espiritual actuaría, y está siendo carnal. Está actuando de acuerdo a su carne. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Y cuál es la respuesta de Samuel? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego es algo más, ¿no? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Y qué es lo que Jehová le mandó a Saúl? Espera a que llegue Samuel. Algo tan sencillo,
Algo tan sencillo, espera a que llegue Samuel. ¿Qué no tuvo Saúl? No tuvo discernimiento espiritual para poder esperar en la palabra que Dios le había dado para que actúe. Falta de discernimiento. No siempre es lo correcto hacer lo primero que está enfrente mío. Ok, bueno, si no vino Samuel es porque Dios quiere que yo haga algo. No, hey, ora primero, ora, pregunta a Dios. Mi carne siempre va a estar dispuesta a que yo pueda hacer algo. Pero no se trata de hacer, se trata mejor de orar y ver cómo Dios hace su obra. Siguiente, necesitamos, aparte de oír y tener fe y orar, lo que necesitamos es una dieta de la palabra de Dios. ¿Ok? Una dieta de la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Se ve? Ok, muy bien. ¿Cómo es que yo puedo obtener una convicción acerca de algo sobrenatural si es que yo no tengo la palabra de Dios que está en mí? Por ejemplo, si yo no tengo una convicción de que necesito ir a la iglesia, es porque entonces no estoy recibiendo, ni estoy buscando, ni estoy consumiendo la palabra de Dios en mi vida diaria. Porque mira, el Espíritu Santo habla a la iglesia y cuando habla a la iglesia lo habla a través de una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, acomoda todas las enseñanzas y todas las cosas que quiere y tiene que decirle a las iglesias de una forma que te va enseñando y mostrando cada vez un poquito más de lo que necesita la iglesia para ser edificada y para ser unida. Pero si tú vas un día sí, un día no, un día no, un día sí, entonces lo que está recibiendo no es la edificación y no es la palabra que tú deberías estar recibiendo si estuvieras yendo todos los días. Pero ¿cómo ves, cómo recibes realmente esa convicción? Mediante su palabra. Porque su palabra, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Y entonces esa eficacia que hay en la palabra de Dios me muestra a mí y yo la recibo con fe. Y entonces ahora se crea una convicción porque me muestra a mí el por qué yo debo asistir a la iglesia. Bueno, es porque se predica la palabra de Dios, sí, y es porque el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia lo que realmente necesita recibir y lo que realmente necesita conocer para poder seguir, para poder avanzar y para poder caminar cada uno como individuo y también como manera grupal. Cada uno recibe lo que necesita de parte del Espíritu en la iglesia. No estoy diciendo que es exclusivamente en la iglesia donde tú puedes escuchar de Dios. No, tú tienes tus momentos de oración, tienes tus momentos devocionales con la palabra, pero Dios habla a la iglesia. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 dice, habla al ángel de tal iglesia lo que dice el Espíritu. Básicamente está diciendo, dile a la iglesia cuyo pastor es tal que hable lo que hable lo que está diciendo el Espíritu. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante. Necesito tener una convicción de poder ir a la iglesia. No es el hecho de simplemente ir porque hay gente chévere, porque a veces hay comida, porque cantamos el cumpleaños. Es el hecho de ir porque la palabra de Dios está siendo enseñada y porque el Espíritu mismo está obrando en medio de nosotros.
¿Y sabes qué? La palabra de Dios, esa convicción va a traer a tu vida discernimiento. Porque ahora vas a entender que esa convicción, que es a través de la palabra, mediante la enseñanza del Espíritu, tú vas a entender que no hay cosa alguna que te pueda quitar el hecho de que tú vayas a la iglesia o que dejes de ir a la iglesia por otra cosa. Al contrario, en todo momento vas a querer ir y estar presente en todas las cosas porque entiendes que esa convicción te trae discernimiento a tu vida. Y como ya lo hemos dicho, hey, para ser lleno, tener discernimiento necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu. Necesitamos pensar las cosas del Espíritu. Y a veces podemos pensar, pero ¿cómo sé que estoy realmente andando en un camino espiritual? ¿Cómo sé que estoy andando en el Espíritu? Bueno, el Espíritu nunca te va a guiar en pecado. Nunca te va a guiar hacia el pecado ni en pecado. Porque la palabra de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu, y también dice, no apaguéis al Espíritu. Pero entonces, ¿cómo yo puedo de repente, si digo en algún momento que estoy en pecado y ok, voy a hacer esto y después me arrepiento simplemente, ok, porque Dios es bueno conmigo? No estoy agradándole al Espíritu ni estoy agradando a Dios, sino que estoy más bien entristeciendo y apagando el Espíritu. ¿Y cómo puedo yo agradarle al Espíritu si estoy realmente viviendo y permitiendo que el pecado viva en mí? No puedo yo agradar y entristecer a alguien al mismo tiempo. No puedo. En el Espíritu nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu, llenos de su palabra, llenos de su amor. Y entonces todo eso va a producir en mí un discernimiento que es espiritual, que es desde arriba. Y mira, la oración, la palabra y la llenura del Espíritu traen amor. Y ese amor obra para fe. Y esta fe me ayuda a orar, me ayuda a recibir la palabra y me ayuda a ser lleno del Espíritu. Y te das cuenta, todo esto se conecta. Todo esto se conecta. ¿Por qué? Porque la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo oro, dice Santiago, tengo que orar con fe, sabiendo que puedo recibir de parte de Dios lo que Él ya tiene predispuesto para mí. Pero dice Santiago, muchas veces oran y a causa de cómo oran es que no reciben nada, porque oran mal, oran sin fe. ¿Y por qué oramos sin fe? Porque la palabra de Dios no está realmente morando en nosotros, no estamos siendo llenos del Espíritu, que es lo que utiliza a la palabra para llenarnos también a nosotros y mostrarnos cosas. Entonces estamos perdiendo cosas, estamos perdiendo bendiciones porque no estamos recibiendo de Dios, no estamos pensando con Dios, no estamos caminando con Dios y por lo tanto nuestra oración no es eficaz, nuestro caminar no es eficaz, nuestras palabras no son eficaces y nuestras decisiones mucho menos son eficaces porque no estamos recibiendo de parte de Dios lo que Él quiere. Él quiere, una vez más, ser llenos del Espíritu, caminar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, y estas cosas van a traer discernimiento. Y cuando ese discernimiento viene a mi vida y yo tengo que elegir, también ese discernimiento me va a ayudar a aplicar fe, y en esa fe que yo aplico hacia Dios es que yo voy a esperar y Él me va a mostrar a mí qué camino tomar o qué camino evitar para poder caminar en integridad hacia adelante. ¿Y qué va a traer con eso? Va a traer amor a mi vida. Y esta fe va a seguir aumentando poco a poco lo que yo estoy aprendiendo. Hebreos, volvamos a Hebreos, ahora en el capítulo 5. Ya vamos a terminar. Esta clase es más corta que las otras, así que no se preocupen, ya estamos por terminar.
Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Te das cuenta? Tardos para oír. Y mira, el autor de Hebreos aquí lo que está diciendo es, hey, hay muchas cosas que podríamos nosotros hablar, discutir, que se tienen que mencionar, que se tienen que decir, pero a causa de que ustedes no oyen, y como no oyen, no creen, así mismo como el pueblo de Israel, entonces se hace difícil que ustedes puedan reconocer o adquirir estas cosas que son necesarias, porque ustedes, dice versículo 12, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hey, ellos no tienen ningún tipo de discernimiento ni sabiduría espiritual porque no están oyendo, y cuando están oyendo no están creyendo. Y entonces el autor dice, tengo que explicarles nuevamente cuál es la base de su cristianismo, la base de su fe, la base de su llamamiento, porque ustedes tienen tanto tiempo que ya deberían ser maestros, pero a causa de que no oyen con fe, necesitan tomar leche y no comida sólida. Un bebé necesita leche, no puede comer comida sólida el primer año. Poco a poco, lo único que come o su alimento en los primeros meses es leche, leche, leche. Y poco a poco va papillas o algo suave donde que no tenga que mascar. Pero después de un tiempo, un año, que ya tenga dientes, entonces va a poder comenzar a masticar y va a poder comer. Y una vez que comienza a comer, entonces ya deja la leche. Pero ¿qué niño o qué adulto comiendo ya un filete, comiendo ya un encebollado, un pedazo grande de atún, de albacora, con su buen chifle y su buen pan, cómo ese creyente, después de haber comido eso, dice, tenga que regresar a tomar leche en biberón, como un recién nacido? Es ilógico, no tiene sentido. Pero dice el autor, ustedes son así porque ustedes, teniendo tanto tiempo, tanta enseñanza que han recibido, ustedes deberían ser maestros, estar instruyendo a otros. Pero necesitan ser instruidos nuevamente porque no están escuchando con fe en su corazón las palabras que están recibiendo. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Pero hey, ¿te has dado cuenta de que Dios se encarga de satisfacer el hambre de los que realmente buscan a Dios? Si una iglesia tiene hambre de Dios, Dios se encarga de satisfacerlos y de llenarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que la congregación no debería ser como los hebreos aquí, tardos para oír, sino más bien, como dice Santiago, seamos tardos para hablar, prontos para oír. Porque es mejor escuchar la voz de Dios antes que decir algo. Pero a veces nos gana la lengua antes que los oídos. Y dice, no, hey, espérate. Tranquilo, tranquilo. Y ojo, mira, nosotros que enseñamos la Biblia, pastores, líderes, a hombres, qué sé yo, que tenemos cierto conocimiento, no significa que nosotros no aprendemos nada más. No significa que el autor está diciendo, ok, ustedes deberían ser maestros, qué vergüenza, mírenme a mí, que nadie me enseña a mí. No. Hey, no confundamos las cosas. Todo hombre
necesita aprender y aprendemos todos los días de nuestra vida acerca de Dios porque es algo que nuestra mente finita no llega ni llegará a comprender en absoluto, sino hasta que estemos delante de su presencia, fuera de estos cuerpos mortales y podamos ver claramente cómo es Él y así seremos nosotros. Pero hoy en día, todos nosotros, maestros, hey, ponte a pensar, mi persona, Pastor Alfredo, Pastor Hadley, Pastor Mike, Pastor Sotel, todos ellos tienen un pastor, que es Pastor Schaller. Pastor Schaller es el pastor que realmente está a cargo de nuestro ministerio, pero él tuvo un pastor y ese pastor fue Carl Stevens. Y no porque ellos sean maestros significa que dejan de aprender, sino que siguen sometiéndose a la enseñanza de otros. Pero el autor está diciendo aquí, hey, no se trata de aprender más, sino que se trata de que ustedes no han aprendido nada. En un sentido, vamos a decirlo así, han desperdiciado todo el esfuerzo, toda la inversión que se ha hecho en cuanto a enseñarles, porque ustedes no han aprendido nada. No han deseado aprender y se han hecho tardos para oír. Tal cual como estuvo el pueblo de Israel en el desierto, dice, tentando a Dios, asimismo, ustedes están caminando muchas veces sin fe, que es lo que realmente agrada a Dios. Y a través de esto tú te das cuenta por qué el autor dice en Hebreos 11 y habla en todo el capítulo 11 de héroes de la fe. Pero el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces tiene mayor sentido cómo es que el autor de Hebreos está diciéndoles, hey, necesito que ustedes crean lo que están escuchando. Crean. Capítulo 1, Dios habló antes a través de profetas, a través se me fue la palabra, profetas y apóstoles, pero dice ahora, versículo 2, ahora está hablando a través del Hijo. Necesito que ustedes crean la palabra del Hijo. Y todo lo que dice, tú puedes leer todo el libro de Hebreos, pero en todo momento, cree. Capítulo 2, cree. Capítulo 3, ellos, el ejemplo que dan los egipcios, los judíos no tuvieron fe. Capítulo 4 explica cómo ellos, en ese tiempo, los hebreos, están pareciéndose al pueblo de Israel por no tener fe. Capítulo 5, estamos hablando aquí, se han hecho tardos para oír y no están teniendo fe porque no están oyendo. Y así capítulo 6 también, fe, hasta que llega el capítulo 11 y dice, hay una lista larga de hombres y mujeres que vivieron en fe y que a pesar de haber sido muchos de ellos perseguidos, torturados, muertos y algunos ni siquiera aceptaron un rescate, dice, vivieron en fe. ¿Qué es lo que ustedes necesitan vivir? En otras palabras, ustedes no tienen discernimiento alguno y por eso necesitan ser enseñados nuevamente. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido, perdón, leímos el 13, no me acuerdo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto. ¿Qué quiere decir esto? Inexperto es como un bebé. Un bebé es inexperto en todas las cosas que hace. Incluso para meterse el dedo a la boca es inexperto, porque como no tiene control todavía de todos los movimientos de su cuerpo, está que busca dónde está la boca y si llega a la nariz, llega al ojo, llega al cachete, pero no llega a la boca a la primera, porque es inexperto. De la misma forma está diciendo el autor aquí, son inexpertos los que realmente toman leche. No saben, no conocen la palabra. Debiendo conocer y ser maestros de la palabra, no la conocen del todo.
Pero mira, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Mira, te voy a dar la clave de este versículo y en algún otro momento lo podemos llegar a tocar. Dice una de las partes, han alcanzado madurez. ¿Sí lees? Capítulo 5, versículo 14. Han alcanzado madurez. Pero ¿quiénes son los que han llegado a alcanzar esta madurez en Dios? Dice ahí, para los que por el uso, esa es la clave, por el uso. Necesitamos entender el hecho de que nuestra fe y nuestro discernimiento y nuestra forma de poder decidir y elegir cosas se basa en qué tanto nosotros usamos lo que hemos recibido, qué tanto realmente nosotros estamos usando lo que estamos recibiendo. Dice ahí, han alcanzado madurez los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ojo, cuando habla aquí de madurez, habla de perfección. Son alguien que son perfectos. Y ojo, sabemos que la perfección nuestra no se basa en nuestras propias obras, ni en lo que sabemos, ni en lo que no, pero estos hombres y estas mujeres son perfectas en su forma de pensar porque aprenden a discernir, a mirar, a evaluar y a juzgar las cosas espiritualmente y por lo tanto, a causa de que han ejercido tanto tiempo el uso de todas sus capacidades espirituales, es que ahora ellos pueden identificar fácilmente y han alcanzado una madurez y una perfección tan grande que ahora ellos sí pueden recibir un alimento que es sólido y que es fuerte. Y está hablando de doctrina en categorías. No se trata de las cosas básicas de la salvación, sino que es doctrina pura, doctrina en categoría. ¿Cómo han podido identificar y reconocer y adquirir el conocimiento de todo eso? Bueno, porque han usado por el uso. Es alguien que ya está habitualmente acostumbrado a usar todas las cosas que Dios le da, la palabra de Dios. Y entonces tienen discernimiento. Y mira, para terminar esto ya, hay 5 cosas que necesitamos, que le llamamos las columnas, ¿ok? Las columnas del creyente o los pilares del creyente. Y esto sí, si puedes escribirlo, anotarlo, guardarlo, pegarlo en tu casa, donde sea, necesito que entiendas esto. ¿Ok? No tienen un orden específico, pero todas estas cosas son de vital importancia para el creyente. Y número 1 es el púlpito. ¿A qué me refiero con el púlpito? Un pastor maestro que realmente pastorea y que enseña doctrina. ¿Ok? Vital. Segundo, cuerpo. ¿A qué me refiero con el cuerpo? Vida del cuerpo en la iglesia, la congregación, siendo unos solos en Cristo Jesús, pero muchos miembros que conforman el cuerpo, es la vida de la iglesia de Dios en nosotros. Necesitamos estar realmente reunidos como un cuerpo. Tercero, Biblia. Necesitamos tener en nuestra vida la Biblia como una espada que está en nuestro cinto, en nuestro cinturón.
Es una cosa que tenemos para nosotros, atada a nuestro corazón, atada a nuestra mente, a nuestros pensamientos y atada a nuestra mano cuando la necesitamos en todo momento. Necesitamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Siguiente, oración. Necesitamos tener una vida de oración, como hemos venido diciendo en esta clase, la vida de oración. Y número 5, evangelismo. ¿Ok? Todas estas cosas son los pilares del creyente. ¿Ok? El púlpito, una vez más, un pastor maestro que enseña y que discipula y que pastorea y que muestra doctrina. ¿Ok? Doctrina en categorías. Enseña todo lo que se necesita saber en cuanto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona, o no sé si es Pedro tal vez, y dice, creo que fue Pablo, en Hechos 19 dice, y no me he rehusado a mostrarles a ustedes y enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Quiere decir que no estoy seleccionando que sí y que no. Todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios dice necesita ser enseñado. Y para eso está el púlpito. Para eso está el pastor maestro. Para enseñar, dirigir y poder pastorear a la iglesia. Y el cuerpo está para recibir lo que el pastor dice y está para ayudar entre todos nosotros a que podamos ir creciendo juntamente, el uno con el otro, el uno pegado al otro, unidos en amor, porque es el cuerpo de Cristo. La Biblia, la base de nuestro cristianismo, de la base de nuestra vida, la Biblia, la oración, cómo nos comunicamos con Dios, y el evangelismo, el compartir de Dios. Pero mira, para decirte algo, muchas veces no queremos tener un pastor maestro por dos cosas. Porque no queremos tener compromiso y número 2, no queremos tener una sumisión o no queremos ser sumisos a la palabra y al pastor. Y ojo, el pastor no es que domina y gobierna sobre los otros con poder, sino que como dice Primera de Pedro, dice, ustedes pastores como quien está, se me fue la palabra, pastoreando la grey de Dios. Dice, no con fuerza, sino con toda amabilidad. Es como que, vamos cuidando al rebaño, tanto a los que son fuertes como a los débiles, como a los que van rápido, como a los que van lentos, como a los nuevos, como a los antiguos, todos van ahí siendo cuidados, guardados por el pastor. ¿Y eso qué produce en la gente muchas veces? Compromiso. Y produce también un espíritu de sometimiento a la palabra de Dios y al hombre de Dios. Como dijimos al principio, Josué se sometió a Moisés, Eliseo se sometió a Elías, los discípulos se sometieron a Jesús. Bernabé en un caso se sometió a Pablo, Tito a Pablo, Timoteo a Pablo. Y entonces no se trata de que es un gobierno simplemente, ok, tienes que hacer lo que yo te digo, no, sino que cuando tú realmente enseñas, cuando tú realmente pastoreas, cuando tú realmente cuidas, estas dos cosas aparecen en la vida del que quiere ser discipulado y va a tener compromiso con la iglesia, con el cuerpo, con la Biblia, con la oración, con el evangelismo, y se va a someter a lo que dice el pastor, a lo que hace el cuerpo, a lo que la Biblia dice, a lo que la oración revela y a lo que el evangelismo muestra. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo malo de todo esto? Que la mayoría no busca ser un discípulo. La mayoría no busca ser un discípulo. Pero ¿sabes qué? El discípulo, vimos la clase anterior, el discipulado. El discípulo realmente
es el que va a obtener ese discernimiento espiritual porque está escuchando la voz y está creyendo, está mezclando fe, está viviendo por el Espíritu, está pensando con el Espíritu y está siendo lleno del Espíritu. Y por lo tanto va a poder tener ese discernimiento que es necesario. ¿Ok? Y Efesios 4:11 dice que el pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Somos un regalo de Dios para la iglesia. Y eso no significa que soy especial, que soy más, que soy menos, no. Hey, todos somos iguales en la iglesia. Nadie aquí tiene un poder sobrenatural máximo, no. Hey, todos tenemos el mismo espíritu, todos tenemos la misma palabra, todos tenemos el mismo Padre y por lo tanto servimos al mismo Dios. Y tenemos la misma meta, el mismo destino y tenemos la misma salvación. Pero ese pastor es un regalo para mí. Hey, Pastor Schaller es un regalo para la iglesia, para cada uno de nosotros. Pastor Hadley es un regalo para cada uno de nosotros. Pastor Sotel, Pastor Alfredo, Pastor Julio, todos son regalos que Dios nos ha dado para el cuerpo, para nosotros, para disfrutarlo, para escuchar y para realmente ser guiados y ser enseñados por medio de Él. Y entonces necesitamos tener discernimiento, humildad y disciplina para nunca alejarnos de estas 5 cosas que tenemos aquí. Necesitamos tener disciplina, humildad y discernimiento para no separarnos de aquí. Si nos separamos de uno, nos vamos a ir separando poco a poco de 2, de 3, de 4 y después de un año, de 2, veremos que no estamos con ninguno. ¿Ok? Necesitamos diligencia. Diligencia. En el caso de Lot, por ejemplo, Lot no se sometió a Abraham. Él no tuvo discernimiento. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Lot simplemente decidió y eligió la mejor parte y ni siquiera tuvo el discernimiento para poder ver a dónde se estaba metiendo. Abraham dijo, ok Lot, si tú quieres tómate lo que tú quieras, yo miré para el otro lado. De discernimiento. Habla de una confianza y dependencia de Dios. Completa. Y cuando él tuvo que salir, cuando Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, ni siquiera podía salir de Sodoma y Gomorra. No tenía discernimiento, no tenía palabra, no tenía nada. Los ángeles básicamente lo estaban empujando a Lot para que salga con toda su familia. ¡Ey! Falta de discernimiento. Otro caso, y este es el último, Balaam. Balaam es un caso extremo que me encanta la historia de Balaam. Pero más me encanta por el hecho de la burra. No por Balaam, sino por el hecho de la burra de Balaam. Porque Balaam fue un hombre que no tuvo discernimiento de parte de Dios. No tuvo discernimiento en su vida en ningún momento. Y, hey, mira esto. Estuvo tan ciego Balaam que cualquiera de nosotros, si alguno de nuestros animales, mascotas, qué sé yo, mi perro, nos hablara, lo último que haríamos sería contestarle porque estaríamos asustados, saldríamos corriendo, nos iríamos por otro lado. Pero Balaam estuvo tan ciego que cuando la burra de Balaam realmente vio al ángel de Jehová y se paró, Balaam se bajó y la golpeó y la burra le comenzó a hablar. ¿Qué hizo Balaam? Comenzó a discutir con la burra. Eso es lo ciego que estuvo realmente Balaam. No tuvo discernimiento alguno, no vio al ángel de Jehová. Y mira, hay una cosa que dijo Pastor Stan una vez, y es la siguiente, te la quiero leer tal cual como él la dijo. Una vida sin discernimiento es el resultado de una mente carnal. Vamos a escribirlo para no olvidarnos. Una vida sin discernimiento es el resultado de una mente carnal.
tal cual. Queda completamente perfecto y explicado todo lo que queremos decir en este curso. Una vida sin discernimiento es el resultado de una mente carnal. ¿Cuál sería lo opuesto? Una vida con discernimiento es el resultado de una mente espiritual. Señor, gracias te damos, Dios, por esta noche, una vez más, por enseñarnos tu palabra, Dios, por darnos a nosotros la espada, Señor, que utiliza el Espíritu, que es tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido enseñada a nosotros, ha sido revelada, Señor, ha sido mostrada, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es más dulce, Señor, que la miel. Es más preciosa, Señor, que el oro refinado, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña a ser más fuertes, Dios. Nos enseña a ser más sabios. Nos enseña a ser más humildes. Nos enseña, Señor, a ser más espirituales. Nos enseña a ser más como tú, Señor. Gracias te damos, Dios, por todas las bendiciones que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias por este curso, Señor, de discernimiento. Espero, Señor, que haya sido realmente de bendición para todas las personas que lo hayan escuchado, Señor. Ha sido para mí, Señor, una bendición. Ha sido para mí realmente un gozo, un deleite, Señor, aprender estas cosas, Señor. Pero gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrir este libro, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la tal magnitud, Señor, de la libertad que tenemos al poder abrir este libro, Señor, sin ningún tipo de impedimento, Señor, sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de obstáculos, Señor. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a vivir en esta libertad, Señor. Bendice, Señor, estas palabras, guárdalas en nuestro corazón. Y bendice el día de mañana también, Señor, la clase y la cena, Señor, de acción de gracias, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, una cosa antes más para terminar. Examen final. Ok, el examen final para los que van a tomar la clase por crédito, el día domingo se los voy a dar la hoja para que puedan resolver el examen. Y van a tener una semana para poder completarlo. Así que el domingo me hacen acuerdo para darle a todos los que quieran tomar esta clase por crédito, van a tener que hacer el examen. ¿Ok? Y el examen va a contar aproximadamente unas 15, 20 preguntas. ¿Ok? Si lo hacemos como en la escuela, un punto cada pregunta. Si son 20, 20 puntos. ¿Ok? Así que todo lo que va a salir en el examen obviamente es lo que se ha dicho aquí. No hay nada que no se haya dicho que vaya a venir en el examen. Así que por favor, atentos. ¿Ok? Y si eres de otro lado, de otro país, de otro lugar que me está viendo y que quiere tomar el examen, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, ya sea por YouTube, por Facebook, un mensaje por donde sea, pero avísame para enviarte el examen. ¿Ok? Una semana para poder completarlo y me lo puedan dar y enviar nuevamente. ¿Ok? Así que esto es todo. Gracias, Señor, por estas 6 semanas de fidelidad que hemos visto, Señor, contigo en esta clase. Señor, gracias por tu palabra una vez más que nos es revelada, Señor, a nosotros a través del Espíritu, Señor. Que después de haber escuchado esto, Señor, podamos nosotros aprender a ser llenos cada día más, Señor, a caminar en el Espíritu, Señor, a pensar las cosas del Espíritu y no perder el tiempo, Señor, en las cosas de la carne, Dios. Danos ese discernimiento que es necesario para nuestra vida, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestros sentidos estén ejercitados, Dios, para que podamos asimismo, Señor, ser maduros y perfectos, Señor, en cuanto al uso de tu palabra, Señor. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús, pedimos y oramos. Amén y amén y amén. Hermanos, bendiciones, un gusto ha sido para mí. No se olviden, mañana 2 de la tarde tenemos la clase de los evangelios, ¿ok?
Así que 2 de la tarde los evangelios y a las 5 nuestra reunión de cena de acción de gracias. Los que tienen que llevar las cosas, llévenla por favor, no se olviden. Y estemos preparados para disfrutar el tiempo del día de mañana. Así que hermanos, bendiciones, cuídense. Hasta luego, hasta mañana. Dios los bendiga.